Ok, esto es análisis de algoritmos. Déjenme ver. Ok. ¿Ahí me escuchan todavía? Lo silencié, pero bueno, a ver. Vamos a poner por aquí el chat. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar la llamada. Ok, sí, ya se escuchó. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Listo. Aquí está. Perfecto. Déjenme ver quién nos anda en la sala de espera. Listo. Ok. Vamos a compartir la presentación del día de hoy. Listo. Lista. Ok, en lo que llegan los demás, vamos iniciando. Ok, ya, empieza la grabación en este momento. Puede ser posible que en un mes y medio ya se me olvidó cómo usar Teams. Bueno, aquí vamos, ya está. Ok. Vamos a iniciar la grabación. ¿Alguien más? Listo. ¿Alguien más? Ok. Bueno. Ok. Iniciamos la grabación. Ok, muy buenos días. Otra vez les decía, me presento, yo soy Ricardo Felipe Díaz Santiago. Ok. Y bueno, aquí en LESCOM soy el jefe de innovación educativa. Y bueno, yo voy a tener el gusto de darles esta clase que se llama Análisis y Diseño de Algoritmos. ¿Ok? Les voy a presentar esta presentación, pues se las voy a compartir al final de la clase. Y lo primero que vamos a ver es este temario. ¿Ok? Así se llama la materia. Lo que se pretende en esta unidad de aprendizaje es que ustedes, al final de la unidad de aprendizaje, sean capaces de evaluar la resolución de problemas computacionales con base en las técnicas de análisis de complejidad y las estrategias de diseño de algoritmos. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes la historia que han llevado en esta carrera profesional es de 2 cursos, si no me equivoco. Uno, donde, vieron los fundamentos de la programación, aquellos que aún todavía no habían, a lo mejor fue su primer contacto con la programación, usualmente en C, ¿no? Donde, se programan ahí cosas muy básicas, y después pasaron por un curso de algoritmos y estructuras de datos. Varios de ustedes estuvieron conmigo. Bueno, y si ustedes recuerdan, ahí lo que vimos fueron 2 cosas. Lo principal era estudiar las estructuras de datos, es decir, cómo organizar nuestros datos de tal manera que no solamente lo utilicemos todo en un arreglo, ¿no? Sino que tenemos, por ejemplo, listas, colas, filas, árboles, grafos, etcétera. ¿Ok? Y cada uno de ellos tiene su utilidad, tienen sus ventajas y sus desventajas. ¿Ok? Y bueno, y por otro lado también empezamos a ver algo que dijimos, esto tiene un cierto orden de complejidad, es decir, va a costar cierta cantidad de memoria el almacenarlo, y también nos va a costar cierta cantidad de tiempo buscar una cosa ahí adentro o obtener algo, uno de los elementos del arreglo o del árbol o de lo que sea, ¿ok? O ordenarlos también vimos cosas por el estilo. Bueno, entonces, básicamente lo que tenemos que saber en este curso, al final de él, es cómo evaluar nuestros algoritmos, es decir, tener una idea de cuánto nos va a costar, ¿y esto para qué? Para que podamos comparar en un momento dado las soluciones. Por eso aquí el propósito habla de evaluar esta resolución de problemas, que nosotros seamos capaces de decir, este es mejor que este, o
es mucho mejor que este, o por ejemplo va a haber problemas los cuales le hagamos como le hagamos, su costo va a ser altísimo, ¿ok? Y entonces en ese caso, bueno, ahí es donde entra lo interesante, eh, entran las estrategias de diseño de algoritmos. Hay algoritmos que, bueno, aparentemente parecen muy complicados, pero mediante alguna de estas estrategias puede ser que obtengamos una solución bastante razonable, ¿ok? Y otra vez, de tal manera que nosotros podamos comparar, ¿no? Porque, bueno, me ha tocado ver muchas veces que al final de cuentas, bueno, lo que los va a hacer diferentes a ustedes, a nivel de ingeniería, de alguien, por ejemplo, no sé, de una escuela técnica, de una escuela que no llevo o incluso de algunas otras universidades, la mayoría, es que justamente ustedes van a ser capaces de discernir esta cosa, ¿ok? Capaces de discernir qué algoritmos utilizar y qué estructuras de datos utilizar, ¿no? No se vale que al final bueno, al inicio de su carrera laboral o incluso en su trabajo terminal, ustedes digan, bueno, utilicé un arreglo y busqué algo, pues, probando todas las posibilidades, ¿ok? Eso no se vale. Se vale que lo que es necesario y lo que es conveniente y lo que debe de ocurrir es que ustedes sepan qué algoritmo utilizar y por qué, ¿ok? Ahora, dependiendo, ¿no?, de la situación, puede ser que en algún caso, si ustedes siempre saben que van a hacer 5 cosas, buscar algo en 5 cosas, pues es válido probarlas todas, ¿no? Usualmente esto no ocurre y siempre hay que tener la mejor opción y tener una estrategia bien clara de qué forma o de qué estrategia o qué algoritmo utilizar, ¿ok? Esa es la intención en este curso de análisis y diseño de algoritmos. Por un lado, bueno, básicamente evaluar las soluciones, y evaluar significa, número uno, estar al tanto de cuánto cuesta cada uno de estos algoritmos, que nosotros nos pongan enfrente y decir, bueno, tiene un orden de complejidad lineal, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué son estos órdenes de complejidad. En algoritmos y estructuras de datos, ligeramente lo esbozamos y dijimos, bueno, pues tiene un orden lineal o cuadrático o algo por el estilo, pero no nos metimos muy a fondo, incluso a calcularlo, ¿no? Medio lo decíamos ahí, pero no nos metíamos mucho a fondo, ¿ok? Nada más era esta noción. Bueno, y por otra parte, bueno, entonces es lo que queremos. Por una parte, evaluarlo, y por otro lado, que ustedes sepan utilizar estas estrategias de diseño de algoritmos, ¿ok? Puede ser que a lo mejor en su vida diaria ya profesional, pues no necesiten estas estrategias, pero bueno, sí debe ser conveniente que tengan un ojo entrenado, de tal manera que cuando ustedes vean una situación donde se requiera utilizarlo, pues lo utilicen. Y esto, bueno, cada vez es más común porque, bueno, tiene que ver mucho con, por ejemplo, en cuanto tenemos una cosa que sea una red de algo, forzosamente necesitamos meter ahí un grafo, ¿ok? Un grafo, si recuerdan, es esta estructura que no es necesariamente jerárquica y que tiene que ver o que modela o que representa relaciones entre cosas, entre objetos, ¿no? Por ejemplo, la internet o los amigos de Facebook, básicamente ahí lo que está ocurriendo es un grafo. Y entonces, pues muchos de los algoritmos interesantes ocurren justamente cuando utilizamos grafos. Bueno, así a grandes rasgos vamos a tener 3 unidades aproximadamente, cada parcial va a ser una de ellas. Son 3 unidades que son análisis de complejidad computacional. Lo primero es saber cómo analizar los algoritmos, tanto iterativos, que ya vimos un gran esbozo en en algoritmos y estructura de datos, pero nos faltan un cierto tipo de algoritmos que son los recursivos. Seguramente vimos algunos casos, ¿no? O vieron algunos casos en algoritmos y estructura de datos, donde les decíamos, bueno, pues esto tiene un orden de complejidad así, ¿no? Pero no nos metimos a demostrar o a explicar por qué ocurría esta situación. ¿Ok? Bueno, aquí sí los vamos a ver, los algoritmos tanto iterativos como recursivos. Después vienen justamente las estrategias de diseño de algoritmos, donde vamos a ver, bueno, ahorita les explicamos cuál. Y finalmente vamos a hablar de algo que son problemas NP, ¿ok? Ahorita vemos qué significan este tipo de cosas. Bueno, aquí vienen algunos detalles de este curso, bueno, cómo debemos de llevarlo a cabo. La manera de evaluación, bueno, va a ser que organicemos un portafolio que va a contener varias cositas, ¿ok? En este caso vamos a tener, bueno, vamos a realizar tanto trabajo en clase, algunas prácticas, ¿ok? Y bueno, vamos a dejar tareas y problemarios y programación. A final de cuentas de esto se trata esto, ¿ok? Y algunas otras cositas.
y también evaluaciones escritas en un momento dado. ¿Ok? Y bueno, en cada paso vamos a tener 3 evaluaciones y bueno, esperemos que ahora sí las tengamos, ¿no? Y bueno, las vamos a tener en este caso, no las esperemos. Vamos a tener 3 evaluaciones en este caso. ¿Ok? Y cada una de ellas, bueno, el porcentaje va a ser en general, a tratar de que sea el 20% de la evaluación escrita y el 80% todo lo demás, que dijimos que el 80% que va a estar formado del trabajo en clase, ¿ok? Ejercicios que se tienen que resolver dentro de la clase y entregarte al final de ella, ¿ok? Ciertos problemarios, bueno, tareas en general, problemarios y cosas, por ejemplo, y cosas de programación. ¿Ok? Y alguna otra cosa. Eso va a abarcar en general el 80% y el 20% restante una evaluación escrita más o menos al final, o bueno, evaluaciones escritas en el peor de los casos al final del primer parcial. Esperemos que, bueno, pero tratemos de dividirlo en más partes para que sea más sencillo, ¿no? Menos pesado. Ok, la bibliografía básica. Y bueno, varios de estos se los voy a poner a su disposición. El más clásico es este de Cornell, de Introducción a los Algoritmos, que debe estar ya en la 3ª edición, según recuerdo, debe ser 2009, si no es que hay alguna otra. Y también el de Kleinberg y Tardos, también es otro libro muy bueno de diseño de algoritmos. Y bueno, de Rolf Garden, que es Algoritmos Iluminados, partes 1, 2 y 3. Ese no me acuerdo si lo tenemos disponible. Y bueno, también el manual de diseño de algoritmos, ¿ok? Esquiena. Al menos esos 3 sí se los puedo poner. ¿Okay? Ahorita, de hecho, en la parte de, en el Teams, en la parte de los archivos, ya hay un libro, que es un libro que se llama La mente nueva del emperador. Y, bueno, ahorita les digo qué van a hacer con este libro ahorita, en la primera parte. Bueno, aquí hay algunos otros detalles de esto. ¿Okay? Y vamos a describir el temario, ¿ok? Y bueno, la primera unidad, como les decía, es el análisis de complejidad computacional, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a, va a estar compuesto de todo esto. Lo primero que vamos a hablar es un panorama en general de qué cosas son estos problemas computacionales, a qué nos referimos con esto, ¿ok? Y de qué se trata de esto, de los problemas computables y no computables, y bueno, en general, cómo es la complejidad espacial y temporal de problemas y algoritmos, y estas ciertas clases de complejidad, PNP, NP completos y NP difíciles. ¿A qué se refiere con esto? Y tiene que ver con, cuando nosotros analizamos un algoritmo, digamos, para ponerlo en términos de, van a ver que en primera instancia vamos a ir analizando instrucción por instrucción, ¿ok? Pero bueno, de pronto nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que al final de cuentas puedo comparar un algoritmo independientemente de la máquina? Bueno, pues para eso, básicamente hacemos ciertas abstracciones y decimos, bueno, suponemos que los algoritmos están corriendo en la misma computadora, ¿no? En el mismo tipo de computadora, de tal manera que, bueno, pues no haya diferencia en la parte atómica, en la parte de decir, bueno, en esta es una que corre las instrucciones 10 veces más rápido. Bueno, no, es lo mismo, ¿ok? Y bueno, vamos a ver que vamos a introducir cierta notación por ahí para justamente hacer esta abstracción y hacerlo de alguna manera más estándar, más general, ¿ok? Y la otra cosa que vamos a hacer aquí es clasificar nuestros problemas una vez que hemos abstraído esto y decir, bueno, tienen un orden de complejidad tal, necesitamos nosotros meterlos en ciertas clases. Decimos, bueno, esto es lineal, esto es cuadrático, vamos a ver por qué, a qué se refiere con esto. Y después vamos a ver que, bueno, va a llegar un momento en el que vamos a decir, este algoritmo es polinomial. Significa que su orden de complejidad está descrito, es decir, se va a tardar un tiempo proporcional a un polinomio. Donde, bueno, vamos a ver que lo que más nos importa va a ser el elemento de mayor grado, en este caso del polinomio. Pero bueno, van a haber problemas de pronto que no son polinomiales. A eso nos vamos a referir con NP.
Y después, bueno, vamos a ver estas otras subclases que son NP completos y NP difíciles. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es justamente describir estos algoritmos y vamos a ver justamente estas funciones de complejidad, ¿ok? ¿Cómo es este orden de crecimiento asintótico? Básicamente lo que nos va a interesar es cómo se comportan nuestros problemas para problemas muy grandes, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque en general, si yo estoy resolviendo un problema muy chiquitito, pues en general no debe ser, bueno, en la gran mayoría de los casos no hay mucho problema en pensar en, por ejemplo, cómo ordenar un arreglo de 5 elementos. Pues bueno, le hagamos como le hagamos, no nos va a tomar mucho tiempo. Sin embargo, lo importante es pensar qué pasa cuando el problema de ordenamiento ya escala a órdenes de miles o de millones de cosas, ¿no? Ahí vamos a ver que sí tiene mucho que ver, ¿no? Eh, Vamos a ver justamente esta notación asintótica, la vamos a ver ahora sí muy detalladamente, y también tenemos que analizar después cuál es el mejor caso, el peor caso, el caso promedio y el caso estricto, ¿ok? Porque bueno, vamos a ver que cuando nosotros consultemos bibliografía en revistas especializadas respecto al orden de crecimiento, nos van a hablar de pronto ahí de ciertas cosas que dicen, bueno, dependiendo del problema, por ciertas razones, a veces nos conviene pensar en el mejor caso, a veces en el peor caso y a veces en el caso promedio. Vamos a ver que en el caso del mejor caso, a veces es pensar, por ejemplo, en una situación donde solamente es un elemento, ¿no? O donde lo que yo busco está al principio del arreglo, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces vamos a ver que muchas de esas cosas, cuando hablamos del mejor caso, pues es muy sencillo. A veces en algunos algoritmos no es tan simple determinar cuál es el mejor caso, ¿ok? Pero en general es muy sencillo. El peor caso es lo que usualmente nos toma la mayor parte del tiempo estarlo averiguando, ¿ok? Y el caso promedio, ahí es donde de pronto nos metemos en problemas y también igual necesitamos saber cuál es el caso promedio, cómo es que nuestro problema se va a comportar en la vida diaria, es decir, cómo de estos casos cuál va a ser el más común, ¿ok? Primero tenemos que describir eso y después para poder describir cuál es el orden de complejidad, ¿ok? Después viene la comparativa de órdenes de complejidad y vamos a poner ahí esas clases, ¿ok? Y los tiempos de ejecución, ¿ok? Bueno, y después, bueno, vamos a ver cómo justamente calcular esta complejidad con operaciones secuenciales y estructuras de control, es decir, qué pasa con cuando yo voy secuenciando, cuando utilizo un if, ¿no? ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Qué ocurre cuando utilizo uno de las iteración, por ejemplo, un while, un for, etcétera? Y bueno, vamos a ver entonces qué pasa con los algoritmos iterativos, cómo calcular su complejidad, y con los algoritmos recursivos, ¿ok? Cómo se calcula. Y bueno, después esto nos va a llevar a ciertos árboles de invocaciones recursivas, ¿ok? Y algo que se llaman ecuaciones de recurrencia y cómo resolver, ¿ok? Esto nos debe de llevar el primer paso, ¿vale? Después viene la unidad número 2, que bueno, en este caso vamos la primera, bueno, más bien, el segundo parcial debe de abarcar aproximadamente esto de aquí, ¿ok? Que tiene que ver con la parte de estas estrategias, ¿ok? Vamos a ver cuáles son, cómo detectar qué problemas puedo resolver mediante este esquema. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, vimos por ahí un algoritmo para ordenar arreglos que se llamaba ordenamiento por mezcla. Básicamente consistía en dividir mi arreglo en dos mitades y ordenar las dos mitades. Esto era un proceso recursivo hasta que llegábamos a arreglos de tamaño 1. En ese caso lo que tenemos que hacer es ir mezclando, ¿ok? Entonces en ese caso pensar en dividir un problema en problemas más pequeñitos, eso es básicamente el divide y vencerás. Entonces necesitamos poner su formulación recursiva y tener algunos ejemplos, el ordenamiento rápido, ordenamiento por mezcla, después, bueno, todos estos son ejemplos, ¿no? Multiplicación de enteros largos, de matrices, vamos a llegar a algo que es la transformada rápida de Fourier, y bueno, algunos problemas adicionales. La transformada rápida de Fourier es muy importante pues en la tecnología hoy en día.
La transformada rápida de Fourier nos permite justamente que nosotros tengamos dispositivos para escuchar música, pues no, que podamos comprimir la música y tenerla pues en un MP3, pues, por ejemplo, ¿no? O muchas cosas dependen de que nosotros tengamos la transformada rápida de Fourier y que la podamos calcular de manera computacional, de manera muy eficiente, ¿ok? Bueno, entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Qué problemas yo puedo resolver mediante este esquema? Que es muy bonito y es muy simple, porque básicamente es un problema, lo resuelvo en subproblemas que los puedo partir, cada uno de ellos es independiente. ¿Ok? Bueno, esa es la primera parte. Lamentablemente no todo, o afortunadamente, no todos los problemas se pueden resolver así. Vamos a ver algunos que, de plano no los puedo dividir y necesito utilizar estrategias o heurísticas voraces. En este caso, ¿qué significa que algo sea voraz? En este caso, voy a tratar de dar la solución, digamos, tomando, por ejemplo, la mayor rebanada, es decir, algo como que tratar de atacar lo más grande o lo más pequeño, ¿ok? Y entonces, en este caso necesitamos describir por qué tomar cada uno de ellos, ¿ok? Y bueno, vamos a ver justamente ejemplos de todo esto, ¿no? Uno de ellos es dar cambio de monedas, ¿no? Por ejemplo, una máquina expendedora de algo, cuando da cambio, necesitan dar el menor número de monedas disponibles, ¿ok? Entonces, esto no lo puedo hacer dividiendo el problema en dividir y vencerás. Necesito, un criterio es tratar de dar, por ejemplo, la moneda de mayor denominación, ¿ok? Para entregar el cambio, por ejemplo, por ponerlo en términos muy simples, ¿ok? Después otro problema es el de la mochila. El problema de la mochila es básicamente, lo plantean como que es un ladrón o alguien tiene que llevar en una mochila ciertos objetos, ¿no? Ustedes imagínense que tienen que llevarse, no sé, se van a mudar, pero en su mochila o en su camión, por ejemplo, no cabe todo lo que tienen que llevarse, todo lo que tienen ustedes. Solamente hay una cierta parte y entonces tienen que llevarse lo más valioso. Entonces hay varias formas de describir, algunas variaciones de este problema de la mochila. A veces es la mochila entera, donde tienen que llevar objetos completamente, ¿ok? O mochila fraccionaria. En este caso estamos hablando de que, por ejemplo, a lo mejor, imagínense que van al súper y les encargan ciertas cosas, ¿no? Y que pueden comprar kilos completos de algo, ¿no? De azúcar o de frijol o de fruta, ¿no? Entonces tienen que elegir cuáles son los más valiosos, por ejemplo, ¿no? Y otros ejemplos son los códigos de Hoffman, que es una manera en la cual se puede codificar la información, por ejemplo. Y les digo es una porque, hay muchas más, ¿no? Muchas más eficientes. Pero en este caso, es uno de ellos. Y después, cuando ya nos vamos hacia los grafos, están los árboles de recubrimiento mínimo y vamos a ver algunos otros problemas adicionales. ¿Ok? En todo eso nos vamos a llevar un parcial completito, que es el segundo, y el tercer parcial va a ser este tipo de problemas que usualmente nos dan, tienen su chiste porque, hay que describir este problema. Es algo que se llama la programación dinámica. Significa básicamente que nosotros podemos, para este tipo de problemas, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar una tabla con resultados que ya hemos calculado anteriormente para que nos sea más fácil calcular el resultado final. Un ejemplo así muy simple de la programación dinámica es calcular el enésimo número de Fibonacci. Si ustedes les recuerdan, el número de Fibonacci, el Fibonacci de n, ¿cómo lo calculan? Como el Fibonacci de n-1 más el Fibonacci, si no estoy mal, por favor, ahí me dice, de n-2, ¿no? Y hay cosas base, ¿no? El Fibonacci de 0 y de 1 creo que es 1, una cosa así. ¿Ok? Bueno, entonces, si lo planteo en términos de un problema recursivo, resulta que de pronto voy a tener que estar calculando, por ejemplo, un cierto número n-2, por ejemplo, varias veces. Eso es ineficiente. Sería más fácil, por ejemplo, si yo lo construyo de abajo hacia arriba, ¿no? Voy de una manera iterativa,
o bien si voy guardando estos resultados que voy calculando previamente. Algo que voy a utilizar muchas veces, mejor lo guardo en una tabla y lo consulto y ya, ¿no? Voy llenando esa tabla conforme yo lo vaya requiriendo, ¿ok? Básicamente esta es la idea en programación dinámica. Tener una tabla, la cual voy consultando y actualizando, ¿ok? Con resultados que voy calculando previamente. De tal forma que esto nos lleve a resolver el problema de manera mucho más eficiente a que si lo hago, digamos, por fuerza bruta, calculando los ciertos resultados, muchas veces, ¿ok? Bueno, y aquí les digo, ¿no? Son todos estos problemas, la sucesión de Fibonacci y los coeficientes binomiales, la mochila entera, la subsecuencia común más larga, que en este caso estamos hablando de cadenas, ¿no? ¿Qué ocurre con las cadenas? Por ejemplo, este es un problema hoy muy común, que se utiliza mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros buscamos, ¿no? En Internet, usualmente no, digamos, Google o todas estas herramientas no buscan, digamos, tal cual la cadena que nosotros les damos, sino tratan de empatar, por ejemplo, ciertas cosas que son lo mejor que se pueda, ¿no? ¿Sí? Y bueno, hay algunas otras cosas como línea de producción y problemas adicionales. Entonces, esto va a empezar el tercer parcial junto con la unidad número 3. Y aquí ya vamos a hablar de justamente esta parte de los problemas, cómo los clasificamos ya en dos mundos diferentes primero, que son los problemas que puedo yo resolver en tiempo polinomial, ¿ok? Y aquellos que de plano su orden de complejidad es muy caro, ¿no? Estamos hablando ya de su orden de complejidad es exponencial, por ejemplo. Entonces, vamos a ver qué sucede con estos problemas. Vamos a establecerlos, las definiciones, ¿ok? Y bueno, y a partir de ahí vamos a irnos con con los problemas que, dentro de los problemas NP, los problemas NP completos, ¿ok? Hay ciertos problemas, ciertos algoritmos, bueno, más bien ciertos problemas cuyos algoritmos, le hagamos como le hagamos, van a caer dentro de esta clase NP, que es bastante complicado de resolver, ¿ok? Entonces vamos a ver qué ocurre, cómo le hacemos para resolver estos problemas, ¿ok? Y aquí hay ciertos algoritmos, o bueno, ciertos problemas de ejemplo, ¿no? Uno de ellos fue, por ejemplo, el coloreado de grafos, que durante mucho tiempo estuvo sin resolver, hasta hace unos 40 años, 30 años, una cosa así por el estilo, que básicamente es, tenemos un cierto mapa, o un grafo, bueno, un mapa, y el cual yo quiero pintarlo de ciertos colores. La pregunta es, bueno, ¿cómo le hago para pintarlo con 3 colores o 4 colores? ¿Ok? Y bueno, y algunas otras cosas que vamos a ver por ahí. ¿Vale? Bueno, aquí hay algunas de las prácticas mencionadas que tenemos que utilizar. A final de cuentas tenemos que, todo esto que hemos visto, lo tenemos que programar, ¿ok? Tenemos que tener tanto la parte teórica para poder explicar lo que estamos haciendo, como la parte de programación, ¿ok? Y aquí hay recursos adicionales, tanto de libros, ¿ok? Y como recursos electrónicos, los cuales pueden consultar en un momento dado, ¿vale? Bueno, ok, ¿alguna pregunta hasta aquí en esta parte antes de que continuemos? Déjenme ver. No, profe. Ok, listo. No, ninguna. Gracias, gracias. Ok, bueno, de lo que les preguntaba ayer justamente en este cuestionario pequeñito que les puse, les decía que se definieran con una sola palabra, ¿ok? Y en este caso, bueno, estuvo muy bien que... Ok, fíjense, así es como nos vemos, como se ven ustedes, y bueno, una de las palabras que... Bueno, estas son las palabras que más se repitieron, que son capaces, que son persistentes y que son perseverantes, ¿ok? Eso me gusta mucho, ¿ok? Esta es la foto de inicio de nuestro grupo, ¿ok? Y bueno, hay algunas otras cosas, ¿no? Que son proactivos, que son precisos, entusiastas, multifacéticos, etcétera, ¿ok? Está muy bien todo esto que escribí, ¿vale? Bueno, así es como nos vemos. Listo. Entonces, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar justamente de estos problemas, ¿ok? De la complejidad de problemas. Entonces, vamos a ver cómo clasificarlos por naturaleza, tratabilidad y por el tipo de respuesta, ¿ok?
Bueno, entonces los problemas algorítmicos los vamos a dividir en estos tres tipos, por su naturaleza. Primero, vamos a hablar de esta cierta clasificación de acuerdo a la naturaleza intrínseca, es decir, de las características propias de cada problema, respecto a qué, respecto a la posibilidad. Es decir, tengo un problema y tengo que plantearme primero, ¿lo puedo resolver? Antes que nada, ¿no? Y la segunda es, bueno, si lo puedo resolver, ¿cuánto me va a costar el resolverlo? ¿Ok? Entonces, esta sería una primera clasificación, ¿ok? Primero que todo, hay que averiguar si lo puedo resolver. Y después, ¿cuánto me va a costar? Pues tanto en tiempo como en espacio. Usualmente, trabajamos más en cuanto al tiempo de ejecución, dado que hoy en día, bueno, pues cada vez tenemos más un acceso, o mejor dicho, el almacenamiento en una computadora, hoy en día y cada vez más pues es más accesible, ¿ok? Es más barato, digamos. Entonces, usualmente es respecto al tiempo. Ahora, por el tipo de respuesta. Ahora, aquí necesitamos clasificar, vamos a ver cómo es la clasificación de acuerdo al tipo de respuesta, es decir, un problema, ¿qué es lo que me va a responder? A veces vamos a tener problemas los cuales simplemente me dicen, pues que sí existe, ¿no? Por ejemplo, la solución, o la respuesta es sí, ¿no? Pregunto algo, a ver, por ejemplo, no sé, a lo mejor pregunto si un elemento está dentro de un cierto conjunto. Puede ser que me responda, la respuesta simplemente sea sí o no, ¿ok? O puede ser que, por ejemplo, yo pregunte cuál es el camino para llegar de una ciudad a otra, ¿ok? Ahí la respuesta es diferente, ¿no? Me tienen que decir, bueno, tienes que seguir esta secuencia para llegar a esto, ¿no? ¿Ok? De una ciudad a otra, por ejemplo. O, por ejemplo, ¿cuál es la posición de un cierto elemento en una red? Ok, es la posición 4. ¿Ok? Entonces, esa sería por el tipo de respuesta. Y finalmente, por su tratabilidad. Entonces, aquellos problemas que admiten la solución algorítmica, ¿ok?, son clasificados de acuerdo a la complejidad que presentan los algoritmos para resolverlos. Ok. Bueno, entonces, en la clasificación por naturaleza de los problemas, vamos a ver. Los problemas de naturaleza algorítmica que no admiten solución por algoritmo, se dice que son algoritmos que son no computables. ¿Ok? Ahora, los problemas de decisión y no computables, aquí básicamente, bueno, se les llama indecidibles. ¿Ok? Básicamente son problemas los cuales, bueno, dicen, a ver, ¿puedo determinar una cierta situación? Es decir, la respuesta debería ser sí o no. Por ejemplo, uno de ellos es determinar si un algoritmo se va a detener. ¿Okay? Resulta que podría parecer un problema muy sencillo, simplemente decir sí o no, pero resulta que, bueno, es decir, su respuesta es sí o no, pero sin embargo es indecidible porque yo no puedo escribir un algoritmo que me indique si otro algoritmo se va a detener o no, ¿ok? En ese caso vamos a hablar de algoritmos indecidibles, ¿ok? Entonces no sé si se entienda esta diferencia entre no computable e indecidible. Los no computables son aquellos problemas que tienen naturaleza algorítmica, ¿ok? Pero sin embargo no tienen una solución por un algoritmo de manera, bueno, que no tienen una solución por algoritmo. En ese caso vamos a llamar algoritmos o problemas no computables, ¿ok? Si estamos hablando de problemas de decisión, donde básicamente tendría yo que decir sí o no, ¿ok? Pero sin embargo, no existe un algoritmo que me permita responder esa simple pregunta de sí o no, entonces estamos hablando de problemas indecidibles, ¿ok? Es simplemente esa diferencia. Ahora, los problemas para los cuales existen algoritmos de complejidad polinomial para resolverlos, vamos a llamar que son problemas tratables, ¿ok? Y bueno, los problemas que admiten solución
O sea, hay una solución, ¿ok? Y yo ya sé, bueno, no solamente yo, ¿no? O sea, se ha probado, la comunidad de la ciencia de la computación o científica ha probado que no pueden ser resueltos por algoritmos que tienen una cierta complejidad polinomial, ¿ok? En este caso les vamos a llamar intratables, ¿ok? Entonces, por favor, piensen en estas cuatro definiciones. No computables, estamos hablando de aquellos problemas que no puedo plantear un algoritmo para resolverlo, ¿ok? Y bueno, entonces, en este caso, una como subclasificación son aquellas en las cuales la respuesta es simplemente saber si sí ocurre o no ocurre, problemas de decisión, ¿ok? Que me pueden decir sí o no, es aquí la respuesta, ¿ok? Pero sin embargo, si son no computables, en este caso estamos diciendo que son indecidibles. Y después, vamos a tener problemas para los cuales existen algoritmos, los cuales, bueno, vamos a decir que yo puedo resolverlos en un tiempo razonable. Vamos a ver después qué significa esto de tiempo razonable. Bueno, que puedo tener una solución cuya complejidad, o sea, el costo que me va a tomar, tiene un orden de un polinomio. En este caso estamos hablando, bueno, orden cuadrático, cúbico, etcétera. ¿Ok? Entonces son tratables. Usualmente cuando ya algo que es arriba de cuadrático, bueno, ya son cosas, las pueden resolver, pero sí les va a tomar bastante tiempo llevarlos a cabo, ¿no? Abajo de los algoritmos cuadráticos son cosas que son muy eficientes, ¿ok? Y bueno, finalmente, aquellos que admiten solución, sin embargo, los algoritmos que puedo plantear, no importa el algoritmo que yo plantee, usualmente eh, no los puedo resolver por un algoritmo que tenga esta complejidad polinomial. Vamos a ver que son bastante caros. En este caso, son intratables. Seguramente tal vez vieron el problema de las torres de Hanoi, que básicamente es mover discos entre tres torrecitas, ¿no? Y parece algo así como que muy sencillito, pero bueno, cuando ya escalamos a algo que es a lo mejor no tan complicado como 20 discos o una cosa por el estilo, pues resulta que el tiempo que nos va a tomar es una eternidad acomodarlos, ¿no? De acuerdo a las reglas de este juego. Ok. Listo. ¿Ok? Entonces, así es como los vamos a tener. Los aquellos que no admiten solución algorítmica pueden que sean no computables o indecidibles. ¿Ok? De acuerdo a qué problema. Es decir, si son simple y llanamente que me digan si sí o si no, y no puedo plantear un problema, no puedo plantear una solución algorítmica, estamos hablando de problemas indecidibles. Y si no puedo plantear un algoritmo, estamos diciendo que son no computables. ¿Ok? Ahora, a los que admiten solución algorítmica pueden ser que sean tratables o intratables, de acuerdo a su orden de complejidad. ¿Okay? Bueno, les presento este algoritmo que tal vez hayan visto en alguna parte. Usualmente le llaman el problema 3n más 1. ¿Ok? Entonces aquí la pregunta es, fíjense, a ver, les dejo que lo revisen ahí tantito, a ver qué hace. Chequenlo en 2 minutitos.
Ya está. A ver. Este problema consiste en determinar, tienen el siguiente algoritmo. Plantean ustedes un cierto número y hacen esta operación. ¿Ok? El algoritmo se va a detener cuando lleguen a 1. ¿Ok? Entonces, básicamente ustedes plantean un cierto número y lo que van a hacer es irlo transformando de la siguiente manera. Si es un número par, entonces básicamente lo dividen entre 2. Si es un número impar, en ese caso lo multiplican por 3 y le suman 1. ¿Ok? Entonces, de esta manera, pues es algo así como que en algunos casos es una montaña rusa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurriría con el número 1? Pues no hacen nada, ¿no? Porque ahí ya llegaron. ¿Qué pasaría con el número 2? El número 2 es un número par, lo dividen entre 2, 2 entre 2 es igual a 1, pues ya terminaron. ¿Qué pasaría con el número 3? El 3 lo multiplican, el 3 es un número impar, no es el número 1. En este caso, como es impar, lo que tienen que hacer es multiplicarlo por 3. Para el caso número 3, lo tendrían que multiplicar por 3 y sumarle 1. Sería 3 por 3 más 1. 3 por 3, 9, más 1, 10. Después este número 10 es un número par, lo tienen que dividir entre 2. 10 entre 2 sería 5. ¿Ok? 5 es un número impar, y lo tienen que multiplicar por 3 y sumarle 1. Entonces 5 por 3 sería 15, más 1, 16. 16 es número par, lo dividen entre 2, es igual a 8. ¿Ok? 8 es un número par, lo dividen entre 2 y les toca 4. ¿Right? 4. 4 es un número par, lo dividen entre 2, 4 entre 2 y les toca 2. 2 es un número par, lo dividen entre 2 y les toca, bueno, queda en 1. ¿Ok? Entonces, la pregunta aquí, digamos, este es un algoritmo, ¿vale? Tal cual. La pregunta, el problema sería determinar si este algoritmo siempre va a terminar en 1, ¿ok? Hasta el momento, siempre para todos los números que se han intentado, ha terminado en 1. En algunos casos esto se vuelve una montaña rusa y sube y va. Aquí, por ejemplo, si se fijan, de pronto empezaba como a escalar y llegó un punto, cuando llegamos a 16, simplemente pues ya iba de bajada, ¿no? Ahí todo nos llevó hacia el número 1. Pero en algunos casos no ocurre así, nos toma pues bastantes iteraciones el llevarlo a cabo. ¿Ok? Bueno, pero bueno, este es el algoritmo tal cual. ¿Sí queda claro lo que hace el algoritmo? A ver, sus reacciones, por favor. Sí, profesor. Es muy simple, ¿no? Así. Pero bueno, el algoritmo es muy simple. La pregunta es la que es maliciosa. La pregunta sería, o el problema sería, ¿este algoritmo siempre termina para cualquier entero positivo? Es una pregunta muy simple. Sin embargo, no hay un algoritmo que me pueda decir o que me pueda determinar si esto siempre ocurre, ¿ok? Entonces, en este caso, este problema, de aquí, no el algoritmo, este problema, ¿cómo lo clasificaríamos? De acuerdo a esto. A ver, vamos a recordar qué es lo que dice. Fíjense, es un problema de decisión. La pregunta es, ¿existe ¿este algoritmo siempre termina para cualquier entero positivo? La respuesta es sí o no. ¿Ok? Bien simple la pregunta. Entonces, estamos hablando de un problema de decisión, que me diga si sí o si no. Sin embargo, bueno, resulta que, como les digo, nadie ha comprobado que sea cierto, ¿no? O sea, todos los números que se han metido, resulta que siempre terminan en 1. En algunos casos terminan muy rápido, y en algunos pues se vuelve una montaña rusa de que sube y baja, parece que va bajando, otra vez vuelve a subir a números y finalmente termina. Y puede ser que les tome 5 o algunas decenas de iteraciones, pero bueno, siempre ha terminado. ¿Ok? Entonces, en este caso estamos hablando de un problema indecidible. ¿Ok? Por aquí nos dice, al decir termina, ¿se refiere a que funciona? No.
bueno, en este caso, digamos, por ejemplo aquí, fíjense, aquí lo importante es este ciclo. Hay un ciclo mientras, un ciclo en el cual voy a estar haciendo esto de aquí, ¿ok? Voy a estar iterando en este número, ¿ok? Lo que hicimos aquí, ¿no? Entonces, la pregunta podría ser que a lo mejor, no sé, de pronto empiece a bajar y luego empiece a subir, ¿no? O sea, podría ser que, bueno, no sé, si se fijan, cuando el número es impar, lo que voy haciendo es irlo decreciendo, decreciendo, decreciendo hasta que llegue a 1. Por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando es, perdón, eso es cuando es par. Cuando es impar, lo voy a hacer que vaya creciendo. Entonces, por ejemplo, aquí nuestra pregunta es, bueno, como que cuando lo hago hacer impar, cuando el número es impar, al crecerlo, lo convierto en un número par, ¿ok? Cuando lo decrezco, no necesariamente el número par va a quedar otra vez en otro número par, ¿no? Usualmente, a veces sí, a veces no, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues me quedó un número impar, pero bueno, no importó, ¿no? O por ejemplo, aquí, tenía yo 10, entre 2, quedó un número impar, ¿no? 5. Entonces, la pregunta es, este ciclo mientras siempre termina, es decir, siempre llega, la pregunta es, ¿siempre llega a 1? ¿Ok? Entonces, con siempre termina significa que ustedes meten su algoritmo, ¿ok? Y a final de cuentas, imagínense que lo que hace es que al final de cuentas termina y les dice, ya terminé y llegué a 1, ¿ok? Esa es la solución de su problema, ¿ok? A eso se refiere, así siempre van a salir de este ciclo. Esa es básicamente como que la pregunta, ¿ok? ¿Cómo salen del ciclo? Cuando llegan a 1. A eso se refiere, ¿ok? Ok, déjenme ver. A eso se refiere, Pablo. No que si funciona. Se refiere a que si termina, si siempre, para cualquier número, salen de ese ciclo. Básicamente esa es la pregunta. ¿Ok? No sé si quedó claro esto. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, a eso se refiere. Entonces, fíjense, el algoritmo ahí está tal cual. ¿Ok? Es muy simple. Cuando es impar, lo hago crecer, ¿no? Lo multiplico por 3 y le sumo 1. Y cuando es par, simple y llanamente, ay, déjenme ver. Cuando es impar, cuando es impar lo multiplico por 3 y le sumo 1. Y cuando es par, lo divido entre 2 de tal manera que lo voy, en algunos casos va creciendo el número y en algunos otros casos va decreciendo, ¿no? Entonces fíjense, aquí, para un número tan chiquito, pasamos del 3, la secuencia sería del 3 sube al 10, después baja al 5, después sube a 16, ¿no? Porque 5 por 3, 15 más 1, 16, y después, ya después se va dividiendo, al dividirlo entre 2 queda en 8, después queda en 4, después queda en 2, y finalmente llega a 1. ¿Ok? Entonces, esta sería la secuencia en la cual yo voy a meter las cosas. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces, este problema, como les decía, es un problema de decisión. El problema que estoy planteando aquí, determinar si el algoritmo siempre termina para cualquier entero positivo. ¿Ok? Entonces, como les digo, nadie ha demostrado que sea válido para todos, aunque todos los números que se han metido siempre han terminado. ¿Ok? Entonces, básicamente es un problema indecidible. ¿Ok? Bueno. Entonces, aquí se llama el algoritmo, pues así le pusieron prop abierto, x0. ¿Ok? Entonces, la respuesta a esto es, no se sabe, ¿no? El algoritmo siempre termina para cualquier entero positivo, pues no se sabe, ¿no? O sea, para todos, y acuérdense que todos es un número infinito, no se sabe. Entonces, digamos, uno podría probarlo para todos los que conoce, bueno, son muchísimos, y bueno, para todos ha funcionado, pero sin embargo, no hay una manera de demostrar que para cualquier entero positivo esto va a ocurrir. ¿Ok? Entonces, es un problema no computable porque no hay un algoritmo que me diga, que me dé solución a este problema que estoy planteando.
Es un problema de decisión porque simplemente es decir sí o no. Y es un problema indecidible porque justamente es un problema de decisión que es no computable. ¿Ok? Bueno, aquí hay otro. El problema general de la programación lineal. Esto lo ven cuando lleven métodos cuantitativos, creo. Bueno, lo van a ver posteriormente. ¿Ok? Y aquí hay un señor que se llama Narendra Karmakar, ¿ok? Presentó este algoritmo llamado de los puntos interiores, ¿ok? Y tiene un orden de complejidad de orden de un polinomio cuyo mayor coeficiente es 4 a la 4, ¿ok? Para resolver problemas de la programación lineal, donde n es el número de variables del problema y l es el tamaño en bits de la instancia, ¿ok? Bueno, aquí hay otro. Este es el problema de selección de proyectos. Imagínense lo siguiente, que tienen ustedes un cierto conjunto de proyectos. Cada proyecto tiene ciertas utilidades esperadas, ¿ok? Es decir, cada uno de ellos les va a dejar cierto dinero, ¿no? Asociado a cada proyecto. Uno les va a dejar 50,000 pesos, el otro 1,000,000, no sé, cosas por el estilo. Pero sin embargo, cada uno de ellos también tiene ciertos costos, ¿ok? El de 1,000,000, pues a lo mejor les va a costar 600, no sé, ¿ok? Y el de 50,000 a lo mejor les cuesta 10 pesos, no sé, no sabemos. Y también vamos a suponer que ustedes tienen un cierto presupuesto dado. Entonces, de aquí el problema consiste en seleccionar, que ustedes seleccionen, un cierto conjunto de proyectos, tal que este conjunto de proyectos les va a representar la máxima suma de utilidades y el costo total no mayor al presupuesto dado, ¿ok? Esas serían las restricciones. ¿Suena que lo podemos resolver? ¿Cómo ven? Pues sí, ¿no? Suena que sí, ¿no? No se oye tan complicado, ¿ok? Okay. Perfecto. Ok, aquí está. Entonces tenemos los proyectos 1, 2, 3, N, ¿ok? Cada uno de ellos tiene ciertas sus utilidades y sus costos, ¿ok? Y tienen el presupuesto es B, ¿ok? Entonces, básicamente es determinar un conjunto de proyectos que presente máxima suma de utilidades y un costo total no mayor a B, ¿ok? Y los proyectos tienen que ser ejecutados o llevados a cabo de principio a fin, ¿vale? Bueno, en este caso, vamos a ver que es un problema intratable, ¿ok? Intratable porque resulta que todos los algoritmos, fíjense, se veía como muy sencillito, ¿no? Pero todos los algoritmos exactos presentan una complejidad no polinomial, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a tener que utilizar alguna otra estrategia, ¿ok? Entonces, les digo, parece muy simple, pero en general, en el caso general, no lo es. Acuérdense, en este caso estamos hablando de que podríamos tener, por ejemplo, una cantidad de 1,000 proyectos y cada uno con sus 1,000 utilidades, sus 1,000 costos, y bueno, el presupuesto sería este, ¿no? Entonces, básicamente tendríamos que estar probando todas las posibilidades para saber cuál es la mejor, ¿ok? Usualmente, en este caso, tal vez suena a que nosotros podríamos como que utilizar una estrategia ávida, por ejemplo, tratar de maximizar la utilidad, ¿no? Tratar de decir cuál es el que tiene mayor utilidad, ¿ok? Y que, bueno, dentro de su costo, pues me represente bueno, me convenga más, ¿no? Vamos a ver que igual hay que probar que que nuestro criterio de avidez es el correcto, ¿no? Porque a veces parece que intuitivamente, la intuición a veces nos traiciona y a veces lo que parece que es intuitivo, que debería de funcionar, no lo es, ¿ok? Necesitamos probar que nuestro criterio de avidez, pues, de codicia, ¿no? Es el correcto, ¿ok? Bueno, después vamos a los problemas de acuerdo a su tratabilidad, los problemas P y NP. La clase P, la clase de todos estos problemas P, está constituida por todos los problemas comprobadamente tratables.
Esto es, aquellos problemas que pueden ser resueltos por algoritmos de complejidad polinomial. A lo mejor se oye por el momento muy raro esto de que qué significa algoritmos de complejidad polinomial. Significa que su tiempo, es decir, que nos tardamos en ejecutarlos, la manera en cómo describimos el orden de complejidad es a través de un polinomio. Puede ser algo, es decir, usualmente decimos algo como esto. Su orden de complejidad del problema es de un orden que puede ser, no sé, n al cuadrado más n más una cierta constante. Esto es un polinomio de orden cuadrático. Esto usualmente lo resumimos como algo de O de n cuadrático, porque el término de mayor grado es el que domina a todos los demás, ¿no? Igual, si estuviéramos hablando de algo cúbico, estaríamos hablando de que cuando determinamos el costo, usualmente en tiempo, de un algoritmo, tendría un orden algo así como esto, ¿no? Una cierta constante C1 por n al cubo, más otra cierta constante C2 por n al cuadrado, más otra cierta constante C3 por un orden lineal, más otra cierta constante C4. ¿Okay? Esto lo podemos resumir a un orden de n al cubo. ¿Ok? Entonces, en este caso estamos hablando de O, de lo que quieran, ¿no? De n al cuadrado, n al cubo, n a la cuarta, o de n a la quinta, ¿no? Más de eso usualmente ya es bastante caro. De hecho, cuando estamos hablando de algoritmos cuadráticos, estamos hablando de algoritmos que son caros, ¿no? Son algoritmos que no son eficientes, pero bueno, hay una solución que en general, digamos, a lo mejor nos toma, dependiendo del problema, 1 o 2 días, o a lo mejor estamos hablando de semanas para resolverlo. Hoy en día a lo mejor usualmente hablamos de días, ¿no? O de horas para resolverlo. Pero no son problemas que podemos resolver en segundos, ¿no? A diferencia de lo que está por abajo del orden cuadrático, sí lo pueden resolver muy eficientemente. Lo que está en algo de orden polinomial no es muy eficiente, pero sin embargo lo pueden resolver, ¿no? Bueno, algunos problemas que están en esta clase P estarían justamente todos estos. Resolver un problema, hacer un algoritmo que resuelva un sistema de ecuaciones lineales, eso lo pueden resolver en un tiempo polinomial. ¿Ok? Por ejemplo, llevar la contabilidad, ¿no? Registrar o modificar transacciones, ¿no? Bueno, como lo manejen los contadores, ¿no? Que son, no me acuerdo cómo le ponen, gastos y, no, bueno, no sé, entradas y salidas, ¿no? Una cosa así por el estilo. Ordenar números o buscar palabras en un texto es algo que está dentro de la clase P. Juntar archivos, es decir, mezclarlos, también, ¿no? Es muy simple. Por ejemplo, llevar a cabo la facturación, control de almacenes, plantillas, ventas, o sea, todo lo que sea altas, bajas y cambios es en orden polinomial, ¿no? Cualquier problema de programación lineal también es polinomial. Sistemas de transacciones bancarias igual, ¿no? Y los sistemas de información gerencial, todo esto están dentro de la clase P. ¿Ok? Entonces, la clase P está constituida por todos los problemas tratables, así lo podemos llamar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, estos usualmente son problemas que incluso, pues, ni siquiera, bueno, son muy, la manera de resolverlos es muy eficiente. ¿Ok? Bueno, ahora llegamos a los problemas que para los científicos de la computación son los interesantes, la clase NP. ¿Ok? En este caso, van a ser todos aquellos problemas que pueden ser resueltos por algoritmos enumerativos. O sea, aquellos que dicen, bueno, básicamente tienen que ir enumerando las fases o los componentes de la solución. ¿Ok? Y cuya búsqueda en el espacio de soluciones es realizada en un árbol con profundidad limitada, como dice aquí. ¿Se acuerdan qué significa? ¿Qué es un árbol, no? Un árbol es una estructura jerárquica, ¿okay? Donde usualmente tiene esta relación. Hay un padre y tiene hijos, ¿no? El más común que nosotros utilizamos es el árbol binario, pero bueno, en general un árbol tiene una forma como esta, ¿no? Puede ser que uno tenga, no sé, 5 hijos o cosas por el estilo. Pero lo importante es que tiene un orden jerárquico. Hay un padre y sus descendientes. Y bueno, sus sucesores. Y cada uno de estos tienen antecesores, ¿no? Y esto es la raíz y los que están hasta el final son las hojas. ¿Ok? Bueno, entonces, básicamente,
vamos a tener un árbol de búsqueda de soluciones, por ejemplo, va a tener una cierta profundidad limitada, y esta profundidad va a estar limitada por una función polinomial. Y esto va a ser respecto al tamaño de la instancia del problema y con un ancho eventualmente exponencial. Es decir, si esto lo hacemos crecer a todas las posibilidades de mi problema, pues se va a convertir en un árbol gigantesco, ¿ok? Por eso es que es necesario que esto lo vayamos acotando, el espacio de soluciones. En un momento dado descartemos ciertas soluciones, ¿ok? Y entonces en este caso, esta sería, en términos muy generales y a lo mejor un poco raros, la clase NP. Todos aquellos problemas que pueden ser resueltos por algoritmos enumerativos, que son aquellos que, digamos, me van diciendo cuál es la secuencia de cosas que tengo que hacer, o lugares o sitios o cosas por las cuales tengo que pasar, o por ejemplo en un grafo cuáles serían los vértices por los cuales tengo que cruzar para llegar de una ciudad a otra, por ejemplo, ¿ok? Y esta búsqueda de estos componentes o elementos en el espacio de soluciones la voy a realizar mediante un árbol, ¿ok? Y este árbol lo tengo que limitar en cuanto a su profundidad, en cuanto a su altura, mediante una cierta función polinomial respecto al tamaño de la instancia del problema y con ancho eventualmente exponencial. Es decir, esto puede descontrolarse muy fácilmente. ¿Ok? Bueno. ¿Cuál es la relación entre estas dos clases, la P y la NP? La clase de NP incluye a todos los problemas intratables, ¿ok? Y además los problemas de la clase P pueden ser resueltos también por algoritmos enumerativos, eso que indiqué, ¿ok? Entonces, en este caso, podemos afirmar que los problemas NP, o más bien que los problemas P es un subconjunto de los problemas NP, ¿ok? La diferencia es que, bueno, en el caso de los P, pues no tengo que utilizar estos algoritmos enumerativos. Simplemente yo encuentro alguna solución, la cual es bastante eficiente, bueno, es una solución. A lo mejor no tan eficiente, pero es una solución, ¿ok? La cual, bueno, no necesito tratar todos los casos, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, para ordenar un arreglo, no necesito intentar todas las posibilidades de decir, bueno, ¿qué pasa si intento todas las combinaciones de elementos de un arreglo a ver cuál es el que me la deja ordenada, ¿no? Podría yo hacerlo, pero seguramente es muy ineficiente, ¿no? Hay algoritmos que son muy eficientes para ordenar un arreglo. Eso es lo que nos está diciendo básicamente. Entonces, en particular, los algoritmos de ordenamiento, que son muy eficientes, pues bueno, están dentro de la clase P, y bueno, también están dentro de la clase NP, porque yo podría plantear un problema, el cual me diga, enumera todas las posibilidades y pues a ver cuál es la que te da como resultado, el que te da un arreglo ordenado, ¿no? Por ejemplo. A eso se refiere con esto. Ok, ahora, los problemas de la clase NP, que son intratables, son llamados NP difíciles, ¿ok? Es decir, hay problemas los cuales yo no puedo plantear soluciones como esta, ¿ok? Los cuales me den una respuesta, digamos, en un tiempo razonable, ¿ok? Resulta que se descontrolan muy fácilmente y de plano no los puedo tratar. En ese caso vamos a llamarlos intratables, ¿ok? Entonces, algunos problemas de la clase NP difícil van a ser estos. La cliqué, que es un problema en grafos, casi todos estos son en grafos. La cobertura de vértices y aristas, ¿ok? Coloración de grafos, es decir, cómo pinto, pensar en un mapa, ¿no? Con 3 colores o 4 colores, cómo pinto un mapa de tal manera, se han visto, ¿no? Los mapas que a final de cuentas, bueno, utilizamos un color diferente, no se vale que dos aristas que son adyacentes, o en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de un mapa del mundo, no se vale que dos países que hacen frontera tengan el mismo color, ¿no? A eso se referiría, por ejemplo, la coloración de grafos. Utilizar una cierta cantidad fija de colores y con la cual colorear un mapa o un grafo con estas restricciones, ¿ok? Después el problema de la mochila, que les digo, básicamente es en una mochila, utilizar, cargar con ciertas restricciones ciertos objetos, ¿no? Y puede ser,
hay muchas variaciones respecto a este problema de la mochila. La optimización de desperdicios, el agente viajero. El agente viajero, básicamente el problema es cómo trazar una ruta para el agente, o bueno, mejor dicho, cuál es la mejor ruta para un agente de tal manera que toque a todas las ciudades una sola vez, ¿no? Y, bueno, sea que tenga el costo más barato, ¿no? Para este agente viajero. También gestión óptima de cortes, programación de tareas y el aprendizaje. Todos estos son problemas de clase NP difícil. ¿Ok? Ahora, por el tipo de respuesta, básicamente los podemos clasificar en problemas de decisión, si me dice si sí o si no, problemas de localización, es decir, dónde está el elemento fulano de tal, en un arreglo, ¿no? O en un árbol, en un grafo, ¿ok? Y problemas de optimización, ¿cuál es la mejor manera para llegar de aquí a acá, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, los problemas de decisión, como les decía, básicamente me dicen sí o no, como este problema del 3n+1 que les planteé, donde es simplemente responder sí o no, ¿no? Puede ser algo, parece muy inocente la pregunta, pero sin embargo, el problema, como vimos, es indecidible, ¿ok? Problemas de localización, por ejemplo, encontrar, en caso de que exista una estructura que verifique las restricciones del problema. Dicha estructura es denominada solución viable, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Existe una ruta para ir de aquí hasta acá, ¿ok? Bueno, más bien, no, ese sería el problema de decisión. Más bien, sería, ¿cuál es la ruta óptima para ir de una ciudad a otra, por ejemplo? ¿Ok? Bueno, pero no, aquí más bien es decir, existe, ¿no? ¿Dónde está un cierto elemento dentro de lo que yo estoy buscando? Perdón. ¿Ok? El de encontrar la ruta óptima sería de optimización. ¿Ok? Entonces, ese sería de acuerdo al tipo de respuesta, de decisión, de localización o de optimización. Decisión, sí o no. Localización es identificar dónde se encuentra el elemento que yo estoy buscando, o la estructura. ¿Ok? A veces es decir, dónde están ciertos 3 nodos adyacentes que cumplen con esto, en un grafo. Y de optimización es cuál es la ruta usualmente de un lugar a otro, ¿ok? O como dice aquí, una estructura que verifique las restricciones del problema y optimice un criterio predefinido. Esto es, encontrar una solución viable que optimice un criterio predeterminado. ¿Ok? Bueno, casi se me acaba el tiempo. A ver. Les voy a dejar, aparte de para la siguiente clase, que por favor revisen del libro que se llama La mente nueva del emperador, que está justamente en Teams, ahí en la parte de arriba, donde dice, pueden ver general, publicaciones, archivos y 3 más. Busquen archivos, perdón. Dentro de materiales de clase. Ay, no subí el que les correspondía. Es permítanme un momentito, La mente nueva del emperador. ¿Ok? Ahorita se lo subo. Y básicamente, por favor, lean el capítulo número 2, que es algoritmos y máquina de Turing, que va de la página 34 a la 73. ¿Ok? Entonces ahí van a hablar justamente de algo que es una máquina de Turing. De eso vamos a hablar ligeramente en la siguiente clase. La máquina de Turing en realidad la van a estudiar a fondo cuando vean teoría de la computación. Es un modelo abstracto que justamente creó Alan Turing para explicar justamente la computación, ¿no? Bueno, en realidad ellos estaban explicando otra cosa. Esto es una cosa que se planteó a partir de un problema matemático, por allá de 1920, 30, ¿ok? Bueno, pero a final de cuentas, Turing creó un modelo abstracto de una computadora, digamos, de un modelo de cálculo, ¿ok? Vamos a explicar qué significa todo esto. A través de las máquinas de Turing, nosotros podemos definir todos estos problemas P y NP, ¿ok? Y decir, bueno, si algo es indecidible o no, ¿ok? Es una manera, digamos, bastante formal de llevar a cabo esto, ¿ok?
Bueno, entonces, por favor, déjenme, se los pongo. Un segundito. Voy. Ahorita se los subo. Estaba por aquí, déjenme ver. No está mal que también lean el otro, el de Hofstadter, que es una eterna trenza dorada. Pero bueno, es un libro bastante bonito. Pero bueno, por el momento, ya los estoy poniendo. Ya está, ya debe estar en un momentito, ya está subiendo. Entonces, del libro Roger Penrose, La mente nueva del emperador, por favor lean el capítulo número 2, que es Algoritmos y máquina de Turing. ¿Ok? Igual pueden leerlo todo, pero lo que nos interesa para este curso es justamente el capítulo número 2. ¿Ok? Sí, aún estoy compartiendo OneNote. A ver, déjenme lo pongo aquí rápidamente. Aquí está. Un poquito más grande. Ok. Este es el libro de Roger Penrose y lo que nos interesa es justamente el capítulo número 2, Algoritmos y máquina de Turing. Ahí, de una manera bastante sencilla, este señor, que en realidad es un físico, y creo que hace poquito ganó el premio Nobel o una cosa así, Roger Penrose, el año pasado o este año, la verdad es que no me acuerdo. Y bueno, de una manera bastante sencilla nos dice qué cosa es un algoritmo, el concepto de Turing, cómo codificar, es decir, qué es lo que, cómo poner un algoritmo en términos de la máquina de Turing, ¿ok? ¿Cuál es esta tesis de Church-Turing? Vamos a ver por qué se llama así. Dice, hay números diferentes de los subnaturales, la máquina universal de Turing. El problema de Hilbert, que es justamente lo que se trataba de solucionar con esto, es lo que en realidad buscaba Turing con su máquina. Cómo ganarle un algoritmo y el cálculo lambda de Church, que es una forma alternativa de plantear esto de un modelo de computación, pues, ¿no? De cálculo. ¿Ok? Entonces, por favor, lean esta parte, denle una leída así rápidamente, ¿ok? Independientemente de que lo lean a profundidad posteriormente, pero sí traten de entender así en general de qué se trata, ¿ok? Para la siguiente clase. ¿Sí? ¿Alguna pregunta a seguir? No, profe. No, profe. No para Ok. Entonces volvamos a nuestra presentación. Disculpe, profe, creo que pueda igual compartirnos el documento de la presentación. Así es. En el transcurso del día de hoy, lo voy a poner en su libro, ¿dónde está aquí? En su blog de notas de clase. Todas las presentaciones las vamos a colocar, las voy a colocar en el blog de notas de clase en la sección de biblioteca de contenido. Está dividido en 3 parciales. Entonces en el primer parcial ahí voy subiendo todas las presentaciones de cada sesión y en una plataforma, en un rato más aquí en la parte, en el Teams, voy a agregarles ¿cómo se llama esto del video? Stream, se llama Stream, y ahí voy a poner los videos, ¿ok? Para que también los tengan disponibles. Muchas gracias. ¿Bien? Ok, bueno, entonces, ¿dónde estaba? Aquí. Listo. Déjenme continuar. Acá está. Ok. Bueno, vamos con el problema de los misioneros y caníbales. No sé si lo han escuchado alguna vez, pero bueno, aquí les va. Imaginen que tienen 3 misioneros, 3 caníbales y una canoa con capacidad máxima de 2 pasajeros. Todos ellos se encuentran en una de las orillas de un río. El problema aquí consiste en encontrar una secuencia de viajes que permita trasladar a todos los misioneros y caníbales al otro lado de la orilla del río.
Y se debe respetar que en cada orilla el número de misioneros, si lo hubiera, debe ser siempre no menor al número de caníbales. Ya se podrán imaginar por qué. Ok. Bueno, entonces aquí está, ¿no? Aquí está, de manera gráfica, tenemos 3 misioneros y 3 caníbales, una canoa en la cual solamente pueden viajar 2 personas, ¿no? Ajá, la canoa tiene solamente capacidad máxima para 2 personas y entonces aquí la cuestión es cómo hacer el viaje, la secuencia de viajes de tal manera que se respete esto. ¿Okay? Recuerden, las restricciones es que en cada orilla el número de misioneros siempre debe ser no menor al número de caníbales. ¿Ok? Bueno, entonces asociado al problema que les acabo de plantear, están los siguientes problemas. Número 1, determinar la secuencia de viajes que permita trasladar a todos los misioneros y caníbales a la otra orilla del río. El problema número 2 sería plantearlo así. ¿Existe una secuencia de viajes que permita trasladar a todos los misioneros y caníbales a la otra orilla del río? ¿Sí o no? Y el número 3, determinar la menor secuencia de viajes que permita trasladar a todos los misioneros y caníbales a la otra orilla del río. Okay. ¿Sí ven la diferencia entre los 3? Entonces la primera es, a lo mejor el primer problema que tendríamos que preguntarnos es el número 2. Si existe una secuencia de viajes que cumpla con estas condiciones, ¿no? Y ya después ahí podemos plantear la 1 y la 3, ¿no? Determinar una secuencia y a lo mejor ya después determinar la mejor, ¿no? O la menor secuencia de viajes, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, para la siguiente clase, vamos a dejarlo por el día de hoy hasta aquí. Les pido por favor que lean justamente este capítulo del libro de Roger Penrose. Con eso vamos a empezar. Y bueno, y también este problema, ¿no? El problema de los misioneros y caníbales. ¿Vale? Bueno, déjenme descargar la lista de asistencia. Okay. Voy a dejar de... ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, profesor. No, profesor. Ok, déjenme terminar de tener la grabación. Listo. Ok. Entonces, en el transcurso del día de hoy, a más tardar en la noche, ya tendrán habilitado aquí en el Teams el apartado de los videos, que creo que se llama Stream, y ahí van a tener ya los videos de la sesión del día de hoy, y en un momentito más ya les pongo en el blog de notas de clase esta presentación. ¿Vale? Bueno. Listo. Si no tienen ninguna pregunta, nos veríamos en la siguiente sesión, que es el día jueves. Déjenme ver qué hay por aquí en el WhatsApp. Ok, todo claro. Perfecto. Bueno. Que tengan muy bonito día, muchachos. Hasta luego, profesor. Igualmente, profe. Igualmente, Sí, profesor. Igualmente. Tome Bye, agua. bye. Adiós.